Look to the stars beyond the mountains and the wild seas. Follow your dreams, the bravest heart. Muy buenas noches, un placer estar acá con ustedes en este espacio del curso de ética ambientado en un contexto también de filosofía y videojuegos. Es un escenario que nos parece, pues mira, muy idóneo para poder charlar de la figura de Sócrates. Precisamente la íbamos a tratar hoy en clase y pues justo nos correspondió hacerlo de manera virtual, así que pues oye, ¿por qué no hacerlo pues a partir del juego de Assassin's Creed Odyssey, donde tenemos toda una serie de misiones pues que tienen que ver justamente con el personaje de Sócrates, ¿no? El juego que tenemos acá es Assassin's Creed Odyssey, lo vamos a poner acá en el chat. Assassin's Creed Odyssey, que es el juego que, digamos, no es el último, es el penúltimo que salió. El último es el Assassin's Creed Valhalla, que está ambientado en el siglo IX, X, en la época de los vikingos. Este está ambientado en el siglo V antes de Cristo. Y pues en la época del gran apogeo ateniense, ¿sí? Entonces justamente acaban de pasar las guerras médicas. Los griegos juntos a atenienses y espartanos vencieron a los persas en la guerra de Salamina y demás. Y después de eso vienen las guerras del Peloponeso, que es la consecuencia de unas guerras mal resueltas. O sea, no resolvieron bien las guerras de médicas, entonces los griegos terminan peleando básicamente la Liga de Delos, cuyo centro es Atenas, y la Liga del Peloponeso, cuyo centro es Esparta. Los atenienses y los espartanos se meten ahí en una guerra civil, terminan ganando los espartanos. Atenas lleva el bulto, pero pues de todas maneras la gloria de Atenas se da justamente en esa época, Ahorita en el juego pues aprovechamos y paseamos ahí por el Partenón y todo ese tipo de cosas, pero me interesa mirar un par de cosas de la figura socrática para a partir de ahí pues aprovechar y explicar una serie de temas. ¿Listo? Entonces, bueno, sean ustedes bienvenidos. Ya las personas que nos hemos conectado, les doy el saludo. Y las personas que nos vayamos conectando pues lo vamos a ir charlando. De todas maneras, este video va a quedar grabado, luego les voy a pasar el link, va a quedar alojado en el canal de Filosofía y Videojuegos de YouTube, y pues desde ahí lo podremos mirar. ¿Listo? Entonces, bien, vamos a arrancar. Acá tenemos nuestra misión. Acá tenemos, bueno, una misión de sigilo. Tenemos que colarnos a hablar con Sócrates. Sócrates, pues vamos a ver que aparentemente está preso o lo van a apresar, y pues eso va a implicar una serie de cosas, ¿no? Entonces vamos a ponerlo acá y miramos qué es lo que nos tiene que decir de una u otra forma Sócrates. Póngale cuidado a esta conversación con Sócrates, que justamente acá van a aparecer las dos expresiones socráticas clásicas, la de conócete a ti mismo y la del solo sé que nada sé, que son ambas fundamentos pues de lo que es la ética socrática. Vamos a bajarle el volumen acá al micrófono para escuchar lo que nos tienen que decir. What are you doing here? I could ask you the same. Well, here I am. Though I'm more curious about how you are here. The guards let you in? We've known each other a long time now. You know how I got in here. You've taught me that the blade can sometimes be necessary. But I don't think this was one of those times. I was worried about you. Your care is appreciated, but if you had waited only a bit longer, I'm sure my trial would have taken place and I'd be free. You're not going to trial. We're getting you out of here. I understand your concern, but what good would escaping do other than prove I'm guilty? No. In fact, I'm looking forward to this trial. You would go to trial just to prove you can convince them of your innocence? Exactly. You have your ways to find excitement, and I have mine. What were you arrested for? I haven't the slightest idea. And that doesn't bother you? Sometimes understanding does not come at the moment we would like. More importantly, this is giving me the necessary time to think. About? I went to see the Pythia, and she told me there is none wiser than me. An intriguing thought, and one I've been unable to stop thinking about. Socrates, the Pythia is... It matters not what you believe she is or she isn't. I must examine not only her words, but my own self as well. I know nothing, so how could I be called wise? What does that have to do with being locked up?
I believe my time here and this trial may help me find the answer. I will be fine. Trust me. I've known you for a while now. That's true. And you'd call us friends? I would. And friends share important things with one another. Is that so? It is. Then how did I not know you were married? I, From what you just said, that means either we're not friends, or that friends don't share with one another. So, which is it? I've wondered how much of our conversation you've taken to heart. And now I have my answer. Were you doing anything when you got arrested? If speaking my mind is worth imprisonment, then I suppose I was. In the future, you may want to be more careful. You risk life and limb every time you draw your blade. Just because it's my tongue that is sharp, doesn't mean I'm not prepared to face the consequences of using it. Since you won't leave with me, I'll go see the Pythia myself. That's not necessary. I'll find out why she told you that. I won't let you go to trial, even if you think you'll be found innocent. Ah, Cassandra, you... I'll come back when I have what I need. Bien, ahí tenemos entonces la primera presentación de... Bueno, no es la primera presentación de Sócrates en el juego. Vamos a poner la cámara otra vez un poquito más grande. No es la primera vez que aparece Sócrates en el juego, pero en este contexto pues sí es la primera vez que nosotros charlamos con él en el contexto de uno de sus juicios. Históricamente parece que a Sócrates le hicieron más de un juicio. Nosotros conocemos tradicionalmente el juicio de la apología, ¿sí? Y pues en este sentido, bueno, acá nos vamos a correr porque no nos interesa ahorita meternos en este tipo de combates, ¿sí? Pero como les estaba diciendo, a Sócrates le hicieron varios juicios, ¿no? Y parte de estos juicios iban justamente en términos de que Sócrates se había vuelto una figura altamente indeseable en el mundo antiguo, ¿sí? No es digamos lo que... A ver, la razón por la que Sócrates era tan indeseable en el mundo antiguo era porque era una persona sumamente insidiosa con sus preguntas, ¿no? Kierkegaard, en su texto sobre el concepto de la ironía, con especial énfasis en Sócrates, insiste en que lo mejor que pudieron haber hecho los atenienses con Sócrates fue matarlo, ¿sí? No porque se lo mereciera como tal, sino porque Sócrates era un tipo insoportable. Y era un tipo insoportable porque hacía muchas preguntas y ofrecía pocas respuestas. Precisamente por ello, Nietzsche en sus textos va a decir que él considera que el hecho de que Sócrates haya sido, pues, digamos, ajusticiado, fue también lo mejor que pudieron hacer los atenienses, porque claramente Sócrates era un corruptor de la juventud. En este caso, pues había corrompido nada más ni nada menos que a uno de los mejores escritores del mundo antiguo, que fue Platón. Según Nietzsche, Platón iba a ser un gran escritor de tragedias y por culpa de Sócrates terminó siendo filósofo. Lo cual, pues, oye, tiene algo de verdad, ¿no? Vamos a dejar acá a nuestra amiga Cassandra, ahí tiene su capucha, para explicar un par de cuestiones acerca de la perspectiva socrática. Y ahorita vamos a mirar rápidamente, nuevamente dentro del juego, pues otros escenarios. Vamos a cambiar acá el sonido, vamos a poner acá el texto. Tengo un texto que he traído especialmente para hoy, que es el texto de Sócrates y los socráticos menores, tomados del libro de la historia del pensamiento filosófico y científico de Giovanni Reale, Darío Antiseri. Es el primer tomo. Son unos historiadores de la filosofía magníficos. Sus explicaciones son relativamente claras y sencillas, y pues nos pueden servir a nosotros para guiar un poco nuestra reflexión. Tradicionalmente, sí, pues de hecho acá le pone como nombre la vida de Sócrates y la cuestión socrática con cierta, digamos, solemnidad. Pero en el fondo el punto es el siguiente, ¿sí? Sócrates, acá lo hizo, fue hijo de un escultor, ¿sí? De una comadrona. No fundó como tal una escuela, pero enseñó en los lugares públicos. Hasta la época de Sócrates, la filosofía era un tema hasta cierto punto de escuelas,
pero sobre todo era un espacio, era un tema en lugares específicos, ¿no? Los pitagóricos tenían sus centros, Genófanes de Colofón, ¿sí? Al igual que Parménides y Zenón y Meliso, pues están en lo que se llamaba la escuela eleática, que eran sitios donde se reunían. Pero Sócrates, y en esto seguía la tradición de lo que hoy en día llamamos los sofistas, pues eran filósofos de espacios públicos, ¿no? En los gimnasios, en las plazas públicas y todo ello, ¿no? Sócrates entonces se volvió una figura pública muy importante, al punto que Aristófanes, que es uno de los grandes cómicos, escribió una comedia que se llama Las nubes, en la que aparece Sócrates, ¿sí? Sócrates es un personaje en las nubes. Sócrates ha tenido un gran eco en el mundo posterior, particularmente gracias a lo que nosotros conocemos de él, ¿sí? Por un lado, la perspectiva socrática de Platón, ¿sí? Que Platón admiraba a Sócrates. Ahorita vamos a mirar, Platón aparece en Assassin's Creed como un niño, pero aparece mostrando toda su admiración, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver que aparece la figura de Jenofonte. Jenofonte es también un historiador, escribe unos textos donde pues muestra, digamos, en un tono costumbrista, reconstruye la apología de Sócrates y dice, pues sí, a Sócrates lo juzgaron y ya está. Kierkegaard en su texto sobre el concepto de la ironía, con especial énfasis en Sócrates, dice que mientras que Platón veía a Sócrates muy grande, Jenofonte lo veía muy chiquito, muy normal, ¿no? Y dice, la manera adecuada de ver a Sócrates, dice Kierkegaard, seguramente era la de Aristófanes. Al final de cuentas, él es un ironista. Y la mejor forma de presentar a un ironista es precisamente con ironía, ¿sí? Como en este caso, la comedia. Cuando tengan tiempo, léanse la comedia de Las nubes de Aristófanes. Es una comedia divertida, obvio, es humor griego de hace 25 siglos. No es chistoso en nuestros sentidos, aun cuando tiene sus momentos. Y cuando nosotros vemos la comedia nos damos cuenta que Sócrates aparece pues básicamente como un sofista más, porque en sentido estrictamente hablando, Sócrates hacía parte de todo este movimiento de los sofistas. Cuando los filósofos se tomaban los espacios públicos después de la gran guerra de las guerras médicas, Primera y Segunda Guerra Médica, en la cual estuvo también Sócrates como soldado, pues la filosofía tiene algo que decir después del conflicto. Siempre lo ha tenido que decir, e incluso todavía, ¿no? Hoy en día, incluso durante el conflicto. Entonces, nosotros tendríamos que mirar que entre, por ejemplo, la postura de Aristófanes y la postura de, vamos a ponerlo amarillo que me gustan más, y la postura de Platón y Jenofonte, nosotros tendríamos que triangular ahí la figura de Sócrates, ¿no? La figura de Sócrates. Repito, Platón nos presenta un Sócrates gigante, o sea, majestuoso, es el protagonista de todos los diálogos, siempre tiene la razón, es brillante, es pilísimo. Jenofonte nos presenta a Sócrates como un tipo ocurrente más del común, pero Aristófanes nos presenta a Sócrates como un ironista. Y es una perspectiva que valdría la pena tener. ¿Listo? Bien, acá nos está saludando Lisana2525. Muchas gracias por el saludo. También es un gusto estar acá contigo, Lisana, y con todos los que nos acompañan en este momento. Bien, ¿qué es lo que va a pasar con la figura, con Sócrates en este sentido, ¿no? Acá lo hemos dicho, Platón idealiza a Sócrates y bueno, ya nos habla de Jenofonte, sí, y luego vamos a mirar la postura de Aristófanes, pero bien, ya eso lo dijimos, así que vamos a mirar un poco más adelante, ¿sí? Sócrates, ¿sí? va a insistir que la tarea del ser humano no consiste propiamente en establecer un conocimiento de la fisis en términos, o sea, de la naturaleza en términos de la fisis, sino que a él le interesa conocer aquello que nosotros podríamos llamar la arete. O sea, la virtud. La virtud de una u otra manera es algo parecido a la fisis, pero mientras que la fisis es el principio del cosmos, la arete es el arjé de los seres humanos. Si me hago entender, mientras que la fisis es el arjé del cosmos para los presocráticos, bien sea el agua, el fuego, el aire, el apeirón, el ser, los números, lo que sea, para Sócrates esto se dice de manera diferente en el ser humano. No tiene mayor explicación que nosotros digamos que somos lo que somos en virtud de decir yo soy fuego,
o yo soy aire, o yo soy pues cualquier otra cosa. Sócrates no está de acuerdo con ello, ¿sí? Y de hecho digamos, lo va a pelear muchísimo en uno de los textos más importantes de la tradición, que es en el Fedón. Denme un segundito, si mi memoria no me falla, tengo el Fedón acá a la mano. No, este es el Gorgias. Miremos, tengo el Fedón, creo que está acá. Apología, Cármides, Hipias, no, entonces debe ser este. La tercera es la vencida, dicen por ahí. Fedón, claro que sí. Anaximandro, listo. No, perdón, no estoy buscando es Anaxágoras. No, lo puse mal. Rápidamente, bueno, buscamos acá Anaxágoras. Y ya explico por qué lo estamos buscando. ¿Sí? En este contexto, ¿sí? Lo vamos a ver acá. Esto es del Fedón. Básicamente la insatisfacción y desengaño ante la postura de Anaxágoras. Estamos hablando básicamente en el 95A. Así que vámonos rápidamente en el Fedón al 95A y miramos qué es lo que está pasando ahí con Sócrates respecto a Anaxágoras. Sócrates no le gusta la respuesta que dan los presocráticos, no porque sea inexacta, sino porque él considera que explicar lo que es el ser humano en términos de la fisis es insuficiente, es decir, no nos da explicación al respecto, ¿sí? Y entonces pues nosotros esto lo podríamos mirar acá. Estamos leyendo el texto del Fedón. En el Fedón es un texto muy bonito sobre la inmortalidad del alma. Sí, Sócrates pues va a explicar ahí un poco cómo es que el alma es inmortal y demás, y todo esto ocurre justamente en el momento en el que él va a morir, ¿no? Entonces acá pues precisamente lo dice pues pretendes que puedes demostrar que nuestra alma es inmortal y demás, y de eso se trata, ¿no? Sócrates va a explicar acá lo siguiente, ¿sí? Entonces, en este momento está hablando con Cebes, ¿sí? Le dice Cebes como, oye, mira, cuéntame cómo fue que te metiste en esto de la filosofía, ¿cómo fue esto? Y Sócrates le dice, mira, escucha pues que voy a contártelo, ¿sí? Escucha pues que voy a contártelo. Dice, el caso es que yo, Cebes, cuando era joven, estuve asombrosamente ansioso de saber eso que ahora llaman investigación de la naturaleza, o sea, saber lo que son las cosas, porque me parecía ser algo sublime conocer las causas de las cosas, porque nace cada cosa y por qué perece y por qué es. Y muchas veces me devanaba la mente examinando por arriba y por abajo, en primer lugar, cuestiones como estas. Y pone Sócrates el ejemplo. ¿Es acaso cuando lo caliente y lo frío admiten cierto grado de putrefacción, según dicen algunos, cuando se desarrollan los seres vivos? ¿Y es la sangre con la que pensamos, o el aire, o el fuego? O ninguno de estos factores, sino que el cerebro es quien presenta las sensaciones del oír, ver y oler, y a partir de ellas puede originarse la memoria, la opinión, y de la memoria y la opinión, al afirmarse de acuerdo con ellas, se origina el conocimiento. Es decir, Sócrates era un tipo inquieto por el conocimiento y se hacía preguntas fundamentales en términos del conocimiento. Es decir, pues básicamente preguntábamos qué es lo que está haciendo, o sea, qué es lo que nos constituye, qué es lo que somos. ¿Somos aire? ¿Somos fuego? O sea, ¿cuál es la causa de todo esto? ¿Cuál es la causa de todo esto? Y precisamente, pues entonces eso era lo que Sócrates quería buscar. No obstante, el contexto de Sócrates pues va a encontrar las respuestas que encuentran los presocráticos, porque pues era la filosofía que había en su momento. Y las respuestas, sí, pues las va a encontrar en este caso, sobre todo en la propuesta de Anaxágoras. Vamos a poner vamos a mirar acá el ejemplo que pone, que es buenísimo, ¿no? Dice acá, denme un segundito, estoy en la página 102. Sí, acá, una página más adelante, dice Sócrates, mira, pero oyendo en cierta ocasión a uno que leía un libro, según dijo, de Anaxágoras,
¿sí? Sócrates es lector de Anaxágoras. Hasta cierto punto algunos consideran que Anaxágoras fue el maestro de Sócrates. Se sabe que Anaxágoras estuvo en Atenas en la época en la que Sócrates vivía. Es posible que Sócrates haya asistido a alguna de las clases de Anaxágoras. Sí, es posible. Incluso en el juego de Assassin's Creed, lo que pasa es que eso está muy al comienzo del juego. Cuando nosotros recién llegamos a Atenas, participamos en el juicio en el cual Anaxágoras es sentenciado al exilio. El exilio, que en el contexto griego lo llamaban el ostracismo. Ostracismo es echar a la gente, ¿no? La echaban de las polis. Sí, ustedes saben que antiguamente la ciudadanía, por lo menos en los contextos griegos, no dependían de el país, o sea, lo que hoy en día llamamos Grecia, o lo que en el Imperio Romano será Roma, que cubre pues toda su jurisdicción, sino que la ciudadanía dependía de la ciudad, literalmente, de la polis. Entonces, pues si yo era ciudadano ateniense, soy ciudadano en Atenas, no en Esparta, ¿sí? Entonces, el hecho de exiliar a alguien era un castigo terrible, porque era básicamente quitarle parte de su identidad, no solamente como individuo, inclusive, sino pues en términos de su relación con el resto del mundo. Pero bueno, dice Sócrates que escuchando a alguien que leía un libro de Anaxágoras, que afirmaba que es la mente, el nous, lo que lo ordena todo y es la causa de todo. Sócrates dice: me sentí muy contento con esta causa, y me pareció que de algún modo estaba bien el que la mente fuera la causa del todo. Claro, Anaxágoras dice que la mente, el nous, organiza la fisis, y la fisis está organizada, hecha de unas cositas, unos átomos que se llaman homeomerías, ¿sí? Ese nombre se lo pone Aristóteles. Anaxágoras simplemente habla de las partículas en las que todo está en todo, y la idea es que el nous, la mente, lo organiza, ¿no? Acá en la nota al pie nos lo explica. Y entonces dice Sócrates, considere que si esto es así, la mente ordenadora lo ordenaría todo y dispondría todo, ¿sí?, para que fuera lo mejor. Y acá vemos que este es un concepto completamente socrático. Esto no es presocrático, esto es socrático. La fisis no es mejor ni peor que la fisis, ¿sí? El aire no es mejor que el fuego no es mejor que el agua no es mejor que la tierra. Son partes de la fisis. Un átomo redondo no es mejor que un átomo más o menos redondo, que un átomo según la teoría de Leucipo, ¿sí? Son átomos, ¿sí? En este sentido, la noción de lo que es lo mejor como superlativo de lo bueno es un invento socrático. Obvio, eso ya existía desde la religión y desde los mitos, pero en filosofía todavía no se había introducido eso, no se había establecido una jerarquía en el orden de los principios. Entonces ya vamos viendo que el principio que Sócrates busca es el principio de lo mejor, ¿sí? No un principio natural, sino el principio de lo mejor. ¿Cuál es el mejor principio? Y él dice: si el mundo está organizado por una mente, por un nous, por algo racional, entonces pues el mundo es racional, y este es el mejor mundo porque es un mundo racional. Y eso lo dice Anaxágoras. Entonces dice Sócrates: estamos hechos. Tenemos la explicación perfecta de lo que es el mundo. No es solo fisis, hay una razón más allá de la fisis, ¿sí? Un principio superior, un principio intelectivo que nos permite entender por qué esto es así, y de una u otra forma mostrar por qué es mejor que sea así y no de otra forma. Y sin embargo, ¿sí?, así que si uno quería ya respecto de cualquier cosa, la causa de por qué nace o perece o existe, le sería preciso hallar respecto a ella en qué modo le es mejor ser o padecer o hacer cualquier otra cosa. Según este razonamiento, ninguna otra cosa le conviene a una persona examinar respecto de aquello. Ninguna respecto de las demás cosas, sino qué es lo mejor y lo óptimo. Y acá lo dice Sócrates: mira, la tarea de cualquier persona no es buscar la fisis. La tarea de las personas es buscar qué es lo mejor. ¿Por qué? Porque lo que es lo mejor es nuestra fisis. O sea, la naturaleza está hecha de fisis, claro que sí, pero nosotros tenemos algo que nos constituye un poco más que la fisis. Repito,
él se preguntaba, cuando nosotros pensamos, ¿es el fuego? ¿Sí? ¿O cuando nosotros pensamos, es el aire? ¿O es la sangre? ¿O es la tierra? Y él dice, eso no nos dice mucho de lo que nosotros pensamos. Más bien pensemos en términos de algo cualitativo, algo en términos de qué es mejor qué. Y en este sentido, pues nos preguntamos, ¿sí? El principio, aquello que sea lo mejor, es el principio que rige la naturaleza humana, o sea, la fisis humana. Es decir, los seres humanos, si bien corporalmente estamos hechos de fisis, nuestra alma tiene un principio mayor. Y el principio de esta alma es el entendimiento. Así que esa fisis, ese entendimiento, tendrá que ser lo que más adelante vamos a llamar la virtud. Veamos que ese salto que hace Sócrates entre fisis y arete no es, o sea, no es que Sócrates esté pensando algo completamente diferente. No, pensando la fisis llega Sócrates a la arete. Y por eso él dice, bacanísimo que ustedes estudien la fisis, o sea, me parece maravilloso. Pero, ¿sí? Ninguna otra cosa le conviene estudiar a una persona, ¿sí? Sino aquello que es lo mejor y lo óptimo. Después de eso miramos cómo está conformado el mundo, de qué es el agua, cómo se articula el fuego, todo ese tipo de cosas. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacernos la pregunta es ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo óptimo? Y forzoso es de esta manera que conozcamos también lo peor. Lo peor. Y esto también resulta bastante sensato por acá. Sócrates nos está diciendo, si nosotros nos ponemos en serios a pensar lo que es una causa, ¿sí? Como un arjeo, una causa es un principio, ¿sí? Una primera causa, coincide con los principios, definición aristotélica en la metafísica, pues rápidamente nos vamos a dar cuenta que estudiando las causas tenemos que separarnos de la fisis, porque las fisis no son las causas últimas de lo que nosotros somos. Lo que nosotros somos tiene unas causas que es la causa de lo mejor. Y si Anaxágoras dice que el nous, o sea, la inteligencia, organiza el mundo, pues lo ha organizado de la mejor manera. Así que este es el filósofo que hay que estudiar, pues claramente a Anaxágoras, porque no nos habla de la fisis únicamente, nos habla de un principio organizador e intelectivo de la fisis. Así que, pues a por ello vamos a estudiar la inteligencia, ¿sí? Reflexionando esto, me creía, dice él, muy contento, ¿sí? De que ya había encontrado un maestro de la causalidad respecto de lo existente de acuerdo con mi inteligencia, Anaxágoras, y que él me aclararía primero si la Tierra es plana o esférica y luego me explicaría la causa y la necesidad. Ojo, no solamente me explica la fisis, sino el porqué de la fisis. Y ahí es donde nos damos cuenta que Sócrates está parándose en un plano diferente, ¿sí? al meramente de los presocráticos. Los presocráticos establecen un arjé en virtud de un principio que permanece y no cambia. ¿Cuál es el principio que subyace a los cambios? La gran pregunta de los presocráticos. Las proporciones numéricas, dirían los pitagóricos. Los átomos, dirían los atomistas. Perfecto. Pero Sócrates se pregunta, ¿por qué ese es el principio? ¿Por qué? O sea, y dice, Anaxágoras es de todos estos el único que dice porque hay una inteligencia que lo organiza. Maravilloso, miremos cuál es la razón de esta inteligencia que sea capaz de explicarnos la causa y la necesidad de ello, diciéndome lo mejor y por qué es mejor que la Tierra sea de tal o cual forma. Noten el énfasis que Sócrates pone en el tema de lo mejor. Y si afirmaba que ella está en el centro, explicaría cómo le resultaba mejor estar en el centro. Y si me demostraba esto, estaba dispuesto a no sentir ya ansias de otro tipo de causas, ¿sí? Y también estaba dispuesto a informarme acerca del sol y de la luna y de los astros y las velocidades y los movimientos. Y mejor dicho, porque es que ese es el mejor de los mundos. Porque es que este mundo que está organizado por una inteligencia es inteligible y está organizado bajo el mejor de los principios, que es la inteligencia. Pues mejor dicho, maravilloso, maravilloso. Encontramos al filósofo que era el filósofo que explicaría lo mejor para cada uno y el bien común para todos. Noten lo que está haciendo Sócrates. Sócrates busca en la fisis un arjé. O sea, él no está buscando simplemente
la naturaleza por la naturaleza. Él está buscando un principio que rija esta naturaleza, ¿sí? En virtud de que es lo mejor. Y esto cambia por completo el paradigma de las preguntas del mundo antiguo. La pregunta por la fisis va a seguir, Platón la va a trabajar, Aristóteles va a ser uno de los grandes filósofos de la naturaleza y demás, pero ahora a la luz de Sócrates. Sócrates descubrió un concepto maravilloso que, repito, fuera de la filosofía ya existía, pero no había sido conceptualizado como tal, y es el concepto de lo bueno, de lo mejor, de la virtud como principio que rige lo bueno y lo bueno de lo bueno, o lo mejor, lo más bueno, en este caso como lo mejor. Y pues acá dice Sócrates, pues si hay alguien que me puede explicar por qué el mundo está organizado como está organizado, me puede explicar por qué esa es la mejor organización posible. Vemos acá cierto parecido a Leibniz, cierto parecido, ¿sí? Y no habría vendido por mucho mis esperanzas, sino que tomando con ansias en mis manos el libro, me puse a leerlo lo más aprisa que pude para saber cuanto antes lo mejor y lo peor. Pero de mi estupenda esperanza, amigo mío, salí defraudado. Cuando al avanzar y leer veo que el hombre no recurre para nada a la inteligencia ni le atribuye ninguna causalidad en el ordenamiento de las cosas, sino que aduce como causas aires, éteres, aguas y otras muchas cosas absurdas. Sócrates queda decepcionado con lo que ha pasado con la lectura de Anaxágoras. Y queda decepcionado porque dice, cuando él va a hablar de causas, no habla de causas. O sea, no habla de una causa en virtud de que esto es mejor que lo otro. Sigue hablando mecánicamente en términos de aguas, éteres y otro tipo de elementos materiales que no nos explica por qué hay una inteligencia detrás de ello. Me pareció que había sucedido algo muy parecido a como si uno afirmara que Sócrates hace todo lo que hace con inteligencia y luego al intentar exponer las causas de lo que hago dijera que ahora estoy aquí sentado por esto, porque mi cuerpo está formado por huesos y tendones y que mis huesos son sólidos y tienen articulaciones que los separan unos de otros y los tendones son capaces de contraerse y distenderse y envuelven los huesos junto con las carnes y la piel que los rodea, etc. Así que al balancearse los huesos en sus propias coyunturas, los nervios al relajarse y tensarse de un modo hacen que yo sea capaz de flexionar mis piernas y esta es la razón por la que yo estoy aquí sentado. Sí, la respuesta de Sócrates es buenísima, ¿sí? Dice, ¿por qué estoy sentado? Según Anaxágoras, porque tengo rodillas. Y las rodillas funcionan porque gracias a que yo tengo carne y tendones y nervios y huesos articulados, no sé qué, la tensión forma un arco que permite que mi peso se distribuya de X y Y manera, Y uno dice, ok, pero hay otro tipo de explicación. ¿Sí? Una explicación que no tenga que ver en términos de lo que hoy llamamos causas mecánicas, sino lo que hoy llamaríamos, gracias a Aristóteles, causas finales. Vemos que Sócrates está preguntando acá, ¿sí? Y esa es una de las preguntas teleológicas fundamentales. La pregunta por lo mejor es una pregunta, repito, teleológica. Platón lo va a decir clarísimo, pero ya Sócrates lo está apuntando. Teleología es criterio de inteligibilidad. Yo entiendo las cosas cuando las entiendo orientadas a un fin. Ahí las entiendo. Si yo no entiendo para qué sirve algo, no lo entiendo. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un control de Xbox en este caso, y yo digo, mira, estoy jugando, en este caso estamos jugando Assassin's Creed, ¿y para qué sirve J? ¿Para qué sirve A? ¿Y para qué sirve B? Y uno dice, no, mira, y hay un combo y si tú haces y presionas, uno dice, ya entiendo para qué funciona esto de esta manera. Si yo cojo el control y no entiendo qué es lo que hacen los botones, por más que yo tenga una experiencia inmediata, por más que sea mi fuerza la que hace presión sobre el botón, ¿sí? No estoy entendiendo la cosa. Así que para Sócrates, comprender la fisis implica una pregunta por su finalidad. Y su finalidad es ¿para qué es lo mejor? Pongamos un ejemplo elemental. ¿Sí? Tenemos acá dos controles. Este es un control de un PlayStation 3 y este es un control de un Xbox One. ¿Sí? Si nosotros vemos el control del PlayStation 3, tiene dos joysticks acá, ¿sí? Están al lado y tiene los 4 botones y tiene su cruceta en este costado. Si nosotros lo comparamos con un control de Xbox,
¿sí? Nos vamos a dar cuenta que la cruceta está puesta en la cruceta, denme un segundo, está acá, la cruceta que tenemos acá está puesta de manera diferente. Acá los joysticks están puestos en dos sitios diferentes, ¿sí? Perdón, acá los joysticks están puestos en sitios diferentes. Nosotros podemos hacernos la pregunta socrática: ¿cuál distribución es mejor? ¿Cuál distribución es mejor? Eso me ayuda a mí a pensar la cosa, ¿sí? Es decir, la cosa no se explica en términos de aire y agua y éteres, se explica en términos de teleología. ¿Por qué es mejor tener los joysticks a la altura de los 2 pulgares? ¿O por qué es mejor tener los joysticks cruzados? ¿Sí? Y puedo dar argumentos, y pues de hecho de eso se trata. Sócrates se da cuenta que en el núcleo de la fisis, hay un criterio de arge, hay un criterio de virtud. Con el tiempo, en el mundo moderno, tardo medieval y en el mundo moderno, incluso van a ser sinónimos. La naturaleza se va a entender como la virtud, ¿sí? Es decir, y hablar de la virtud de la madera hace referencia a la naturaleza de la madera, ¿sí? Entonces, la madera se enciende en virtud de su naturaleza, claramente, ¿sí? Es una forma incluso de hablar. O la virtud de la madera es ser combustible. Porque virtud y naturaleza van a terminar en algún momento de la filosofía articulándose. Sócrates está descubriendo eso. Pero no lo está descubriendo únicamente en un plano material, lo está descubriendo en un plano inteligible. Entendemos las cosas cuando las entendemos como buenas para algo. Como buenas para algo. Si no entiendo las cosas como buenas para algo, no las entiendo. Es que no las entiendo. ¿Sí? No las entiendo. De tal manera, y ahí es donde va a venir el quid socrático ético por excelencia, de tal manera que el quid de la ética va a estar en el conocimiento. La famosísima concepción socrática de la virtud es conocimiento. La virtud es conocimiento. Tenemos acá un comentario de Katalinov. Dice: profe, partiendo del texto de Schopenhauer que leímos la clase del sábado, si para Sócrates el mal es ignorancia y desconocimiento, ¿cómo se explicaría la perversidad? Entiéndase la persona perversa como aquella que desea el mal ajeno y llega a la crueldad, definición dada en el texto de la moral de Schopenhauer. Esa es una muy buena pregunta, Jesús. Sí, chévere. La idea de Sócrates, y Sócrates va a ser supremamente recalcitrante. Claro, este es un texto donde Sócrates nos está comentando cómo comenzó en la filosofía. Tendríamos que saltar al Menón o a la República para mirar un poco más estas argumentaciones. Pero la tesis de Sócrates siempre va a ser la misma. La perversidad se explica como una ignorancia confundida como conocimiento, ¿sí? Cuando yo estoy seguro de lo que yo sé, pues creo que sé. Pero si ese saber realmente no es un saber, sino es una ignorancia, y en virtud de ese supuesto saber que es ignorancia, yo actúo y no soy capaz de someter esto a una nueva discusión, sino que actúo en torno a ello y le sigo dando, ¿sí? Pues la obstinación, la perversidad es una obstinación en la ignorancia. Esa es la comprensión socrática clásica y por excelencia, ¿sí? De hecho, lo podemos ver medianamente en la apología. En la apología de Sócrates, cuando Anito y Meliso y toda esa gente le está ya peleando diciendo que tú corrompes a la juventud y tú inventas nuevos dioses y tales, y él les dice: bueno, pero ¿eso de verdad está tan mal? O sea, explíquenme cuál es el punto. Y ellos se quedan: no, pero es que estás yendo en contra, ¿sí? Y por eso mereces la muerte. Y él sigue, irónicamente, muy Sócrates, dice: bueno, y ustedes me dan la muerte a mí como si fuera un castigo. ¿Quién les dice a ustedes que es un castigo? Podríamos pensar, y dice Sócrates, según lo que dicen ciertos sacerdotes, que el alma es inmortal. Entonces, cuando yo muera, pues esto va a ser maravilloso, porque me va a hablar allá con Aquiles y con Odiseo y con Pitágoras y con toda esta gente. Entonces, realmente ustedes no me están castigando. O sea, en el fondo, la idea de Sócrates, todos los comportamientos socráticos se explican en términos de conocimiento y de ignorancia. Cuando yo creo que sé, digámoslo en estos términos, yo siempre obro en términos de lo que sé. Y uno dice: pero es que hay cosas que uno hace sin saber. De acuerdo, pero ese sin saber se camufla en términos de un saber, ¿sí? En términos de un saber.
Pongamos muchos ejemplos, ¿no? El primer ejemplo con el que nosotros podemos poner acá es... una persona, lo hemos puesto la vez pasada en clase, una persona fuma pero sabe que no debe fumar porque pues fumar es malo, ¿sí? ¿Por qué es malo? Pues porque daña los pulmones y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero fuma. Y no dice, entonces sí sabe que fumar es malo, pero aún así fuma, o sea, tiene un saber pero su acción va en contravía. La respuesta de Sócrates es no. Lo que pasa es que ese saber todavía no es un saber verdadero, es un saber a lo Anaxágoras. ¿Sí? Es un saber de sí, el humo llega y tapa mis alveolos y los alveolos no se pueden expander y entonces no absorben el oxígeno y entonces mi sangre no satura tanto y sí, y lo puedo decir mientras fumo, porque ese conocimiento no me ha atravesado, es decir, no me ha constituido, no se ha transformado en virtud, es información. Hoy en día diríamos es información. Incluso con Byung-Chul Han diríamos es información. Habría que transformarlo en conocimiento. Claro, Sócrates todavía no tiene el matiz que va a reconocer Aristóteles y que Schopenhauer va a tener clarísimo, que es la voluntad. Para Sócrates, voluntad y entendimiento son prácticamente indiscernibles. No conozco, seguramente que si nos ponemos a buscar encontramos algún académico que haya examinado el concepto de voluntad en Sócrates, seguramente, pero no es un concepto explícito, no es un concepto explícito. ¿Sí? Porque en el fondo, y es una tesis socrática que va a atravesar toda la tradición igual, ¿sí? Las distinciones entre razón y voluntad no son tan claras. Yo solamente puedo querer voluntad en virtud de lo que sé, razón. Yo no puedo querer lo que no sé. Porque incluso si yo quiero algo que no sé, esa forma de no saberlo es una forma de saberlo. ¿Sí? Pasa mucho en nuestras relaciones afectivas, ¿sí? Después de haber pasado, bueno, hoy es San Valentín. En Colombia no celebramos San Valentín porque, pues, no sé, nosotros tenemos Día del Amor y Amistad por allá el 15 de septiembre, algo así, pero a nivel mundial hoy es San Valentín. Y días de San Valentín, entonces la gente habla del amor y la amistad y todo este tipo de cosas que funcionan muchísimo para explicar este tipo de ejemplos, ¿no? Uno puede haber tenido unas relaciones profundamente tortuosas en la vida, ¿no? Me han sido infiel, me han traicionado, me han mentido y uno dice, yo ya no quiero una relación así. ¿Qué tipo de relación quieres? Bueno, no la he tenido, o sea, en sentido estricto no la conozco, pero en virtud de que ya sé qué es lo que no quiero, puedo establecer lo que sí quiero. Y los contrarios nos ayudan a pensar. Los contrarios nos ayudan a pensar. Ese es el quid de la mayéutica que va a dar pie a la dialéctica. ¿Sí? Entonces vamos viendo qué se trata de ahí. En el fondo, y cerrando esta pregunta, la perversidad, ¿sí? En términos de Schopenhauer, para Sócrates, o sea, mientras para Schopenhauer la perversidad es el egoísmo llevado al extremo, para Sócrates la perversidad sería la ignorancia llevada al extremo. O sea, a tal punto soy tan ignorante que creyendo saber lo que sé, lo que no sé, pero pues creo que lo sé, ¿sí? No soy capaz ni de abrir mi horizonte para aprender más y aún así obro en virtud de mi propia ignorancia y obligo a los otros a obrar en virtud de mi propia ignorancia, incluso en contra de su propio bienestar, ¿sí? O sea, no solamente es el daño total, ¿sí? Una ruptura de todas estas teleologías. Pasemos un poquito más adelante, ¿no? Repito, el ejemplo es buenísimo, vale la pena que lo anotemos. 98D del Fedón, ¿sí? Cuando le preguntan a Sócrates, bueno, Sócrates, ¿tú por qué estás aquí sentado? Y uno podría decir muchas razones. Porque, oye, me acaban de sentenciar a muerte, porque estoy triste, porque estoy hablando con mis amigos, ¿sí? Pero no, la respuesta es porque tengo rodillas. ¿Qué clase de respuesta es esa? Es una respuesta de causalidad eficiente. Pero Sócrates está hablando ya de causalidad final. ¿Sí? Y ya no lo está diciendo ahí. Dice Sócrates, a la vez respecto de que yo dialogue con vosotros diríais otras causas por el estilo, aduciendo sonidos, soplos, voces y otras mil cosas semejantes, descuidando nombrar las causas de verdad que... Una vez que a los atenienses les pareció mejor condenarme a muerte, por eso también a mí me pareció mejor estar aquí sentado. Ojo, las causas se explican en términos de lo mejor. Esa es la tesis de Sócrates, ¿sí? Y esto tendría que valer tanto para el mundo físico como para el mundo moral. Claro, esa distinción no existe en el mundo antiguo, pero pues nosotros la podemos leer, ¿sí? Una manera anacrónica.
Repito, porque estas causas tendrían que decir que una vez que a los atenienses les pareció mejor condenarme a muerte, a mí me pareció mejor estar aquí sentado y más justo aguardar y soportar la pena que me imponen. ¿Por qué? Por el perro, ¿sí? Por el perro es una expresión, ¿sí? La utiliza Sócrates muchas veces, me encanta, ¿sí? Porque pues nosotros no hablamos así, pero oye, ¿por qué no? Un día de estos en clase vamos a utilizarla, ¿no? Por el perro. Según opino yo, hace ya tiempo que esos tendones y esos huesos estarían en Megara o en Beocia, arrastrados por la esperanza de lo mejor, si no hubiera creído que es más justo y más noble soportar la pena que la ciudad ordena, cualquiera que sea, antes que huir y desertar. Claro, ¿sí? Si las explicaciones fueran puramente mecánicas, ¿sí? Pues Sócrates ya se habría ido, ¿sí? No es que vamos a quemarte con cicuta todos tus órganos a nivel interno. Pues mis órganos internos dicen, no me animo, me voy. Y obran con sabiduría. Pero hay algo por encima de esta gestión de órganos internos, de esta fisis, que en este caso es el alma, y esta alma es capaz de decir, espérate, hay algo mejor. Hay algo mejor. Y esto mejor es lo que yo quiero mostrar hoy en este momento, quedándome en Atenas, así yo sepa que me van a matar. ¿Por qué? Porque es lo mejor. Es un acto de virtud que responde a la naturaleza, a una naturaleza de lo inteligible. No estamos llegando acá a Platón, no vamos a hablar de la naturaleza, de las ideas. No. Para Sócrates recordemos que lo mejor no sea en el orden de la fisis, sino sea en el orden del núcleo de la fisis, de lo que hace inteligible algo. Ejemplo, tengo acá voy a coger esto, tengo una crema, ¿sí? Y esta crema, ¿sí? Pues sirve para humectar las manos, ¿sí? La utiliza mi esposa cuando está en el computador. Entonces está bien chévere, una crema que... Y uno dice, ok, pero ¿por qué esta crema y por qué no otra? La respuesta siempre es porque esta es mejor. ¿Por qué mejor? Porque me la aplico, no me deja grasa en los dedos, puedo seguir utilizando el teclado, bla, 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 bla. ¿Sí me hago entender? Lo mejor es criterio de inteligibilidad. Lo mejor es criterio de inteligibilidad. Así lo va a ver San Agustín más adelante y así lo va a ver Leibniz más adelante, siguiendo justamente esa idea, que van a llegar a una expresión un poco rara, que van a decir que ser libre es elegir lo bueno y elegir lo malo es libertinaje. Y uno dice que ser libre es poder elegir lo bueno y lo malo. Sí, pero lo que está diciendo San Agustín y Leibniz tienen pleno eco socrático y responden a una única premisa, que es la siguiente: elijas lo que elijas, hay suficientes razones buenas para que lo elijas. ¿Cómo así? Bueno, vamos al ejemplo. Yo fumo. Yo sé que fumar está mal. Es malo para mi salud, es malo para el medio ambiente, es malo para mis compañeros. Pero yo fumo. ¿Por qué? Porque me gusta. Ok, el gusto, el placer es algo bueno. Está en la escala de lo bueno. Entonces, en este sentido, pues podemos entenderlo. Sí, podemos entenderlo, porque lo bueno y en su superlativo lo mejor son criterios de inteligibilidad. Yo no puedo entender las cosas si no hay absolutamente nada bueno en ello. Sí, si a mí me preguntan, Manuel, ¿usted fuma? Sí. ¿Y por qué? ¿Le gusta? No. ¿Y sabe que contamina? Sí. ¿Pero se está matando con ello? Sí. Pero no sé, ¿le contribuye a la economía? No. Odio comprar cigarrillos. Pues no entiendo. De acuerdo, yo tampoco entiendo, ¿sí? Porque no tenemos ningún rastro de bondad para entenderlo. Leibniz pone un ejemplo mejor. Se está quemando un barco, ¿sí? O se está quemando una casa. Realmente el ejemplo de Leibniz es de una casa. Se está quemando una casa y te dicen a ti, oye, entra y saca lo que puedas. Y tú entras y sacas lo que te parece mejor sacar. Sí, no sé, el perro o un cuadro del computador, no sé, lo que saques. Aquello que tú hayas sacado consideras que es lo mejor que pudiste sacar, ¿sí? Puede que entre otra persona y saque otras cosas, ¿sí? Y uno dice, oiga, pero ¿usted por qué sacó esto si yo saqué esto? ¿Sí? Son experimentos hipotéticos, claro, ¿sí?
Y Leibniz va a decir, no importa qué sea lo que hayas sacado, cada uno lo va a explicar en términos de lo que es lo mejor. Yo saqué una obra de arte porque considero que es un patrimonio de la humanidad, porque habla de un momento histórico determinado, no tiene copias, he hecho yo un carretazo. Y entonces eso quiere decir que está bueno, que está bien. O sea, para mí, y puedo dar razón de por qué eso es bueno. Otra persona puede decir, no, yo entré y saqué al gato porque pues el gato es un ser vivo y la vida prima por encima incluso de un cuadro. Y yo puedo decir, bueno, sí, o digo, bueno, no, pero lo podemos discutir en términos de que ambos estamos hablando de lo que es bueno, de lo que es lo mejor en la cosa, en las cosas. Entonces Sócrates nos está mostrando que el núcleo de inteligibilidad de la fisis no son simplemente la acción mecánica de una fisis sobre la fisis, ¿no? de un elemento sobre otro elemento, del arjé sobre el arjé. No, lo que permite hacer las cosas inteligibles es que nosotros podemos establecer criterios inteligibles de bondad. Criterios inteligibles de bondad. Vamos a volver al juego de Assassin's Creed. Y vamos a cargar una misión muy, muy simpática que me gusta mucho. Vamos a ponerla por acá. No sé si mientras tanto hay alguna pregunta, alguna duda. Podemos irla resolviendo. Entonces, bueno, ahí tenemos a Cassandra con su queridísima águila. Vamos a cargar la partida. Denme un segundo. No me está cogiendo acá el control. Listo. A ver, ya sé, perdón. Ahora sí. Entonces vamos a cargar. Es una misión que se llama, es muy, muy simpática, me gusta bastante. Acá hay varias misiones, ¿cómo eres Sócrates? ¿Cómo eres? Un desastre socrático se llama acá moción de persuasión. ¿Sí? Es una misión sencilla en la que nosotros vamos a hablar con unos filósofos, ¿no? Como lo vamos en el desarrollo de la historia, Sócrates está sometido a un juicio, todavía no es el juicio en el que lo va a encontrar la muerte, ¿sí? Es un juicio anterior. Como habíamos dicho, según los historiadores, Sócrates fue sometido a varios juicios y como lo decía Sócrates acá en el juego, a Sócrates le gustaba porque era una forma de debatir en público, ¿no? Nuestro personaje, que en este caso, en esta partida es Cassandra, le dice, oye Sócrates, pero ¿cómo vas a dejar que te enjuicien? ¿Sí? Y Sócrates dice, mira, tú te diviertes a tu manera, yo me divierto a la mía. Y sí, Sócrates le gustaba debatir, le gustaba hablar, le gustaba hacer todo este tipo de discusiones y de circunstancias un poco extrañas, ¿no? Acá nosotros tenemos que ir a hablar con unos filósofos. Vamos a disminuir un poquito el tamaño de mi cámara para que podamos ver mejor la pantalla, ¿sí? Y vamos a mirar un poco lo que nos van a decir estos filósofos. Voy a subir acá el volumen y voy a bajar el micrófono. Maybe I can convince them to stand up for Socrates at the trial. Simple y llanamente, pongámosle atención al último personaje que va a aparecer, que es este niño que está ahí sentado. ¿Listo? Uy, ahí me lo acabo de llevar por delante. ¿Sí? Ahorita vamos a mirar cuando hablemos con ellos. Do not students take what they learn from their teachers? What then if the teacher is wrong? Does that not simply perpetuate these wrong teachings amongst future generations? You assume the students aren't wise enough to understand the flaws of the teacher. Think of those who came before us. First Thales, then his student Anaximandros, and then Anaximenes. Without the teachings of those before him, it's safe to say Anaximenes would not have reached the conclusions he did. I don't think that's true at all. Oh, perhaps this new phase can offer a different perspective. A student gets to take all the knowledge of their teacher without needing to come up with answers themselves. If they're smart, they should surpass those they studied under. An astute observation. The time saved by receiving the knowledge allows the student not only to expand on the ideas, but to come up with more of their own. But what if the student expands on ideas without first seeking the truth behind them? If we listen to others and take what they say as fact, we have only ourselves to blame.
So, no matter who is speaking, student or teacher, we must spend time trying to understand if what they say is even true. Your appearance betrays you, Misthios. Clearly, you've taken on a teacher of your own. Something like that. He's the reason I'm here. Socrates needs your help. Socrates? Ha! If it's another debate you want, it will be hard for us to decide who hates that man more. Why would we help him? It doesn't matter if he's your worst enemy. If you're willing to imprison someone like Socrates only for his words, what's to say they won't do the same to you? So, you want us to help out of fear of being imprisoned ourselves? I don't care why you help. If I hadn't said his name, would you think it was right Socrates was locked up? If it's as you say, and it was for his words, then no. And aren't you afraid it could happen to you too? Of course. If we can't speak our minds, what else are we to do? If you believe that, then you should help. Fine, fine, you've made your point, and you've made it well. Socrates deserves our help, but we don't give it lightly. That makes it worth even more. We'll be on our way then. We'll gather some others as well. Make sure our voices are heard. Believe it or not, we're pretty good at causing a scene. If you're like Socrates, that's not hard to believe. Wow, I've never seen someone convince them so easily before. Is that so? I guess I should feel proud. I'm surprised to see a child here. Is there an age at which it would suddenly be okay to debate with them? What then of the night before I turned that age? Should we be prevented from doing what we wish due to the world's view of us? I regret doubting you at all. Thank you. There are few things greater than gaining the understanding of another. On that, we disagree. Disagreements can lead to even more understanding. You're the first kid I've met who'd rather debate than play. Don't tell the others, but I'm envious that you're a student of Socrates. I hope one day to be as well. You're on the right path. What's your name? Aristocles. Although I've never liked that name much. It does sound like countless others I've heard around Athens. Why not choose another? I can do that? Huh. My brother always had a problem saying my name, so he called me Plato instead. Perhaps I'll use that. I like it. Thank you. Well, I better hurry after the others. Here. Bien, maravilloso. A mí me encanta esta parte del juego, ese diálogo con Aristócles chiquito, o sea, con Platón, ¿sí? Recordemos que el nombre de pila de Platón era Aristócles y le pusieron Platón. Bueno, era un apodo del gimnasio básicamente porque tenía la espalda ancha, según cuentan los biógrafos. Y bueno, pues ahí aparece, ¿no? Aparece como un niño. Claramente Platón es muy niño y digamos adolescente, un efebo, lo que llamaban los atenienses, los griegos, ¿sí? O sea, alguien de unos 16, 20 años, cuando conoce a Sócrates y adquiere como todo este raudal de sabiduría. Y es justamente la muerte de su maestro lo que impulsa a Platón a transformarse en uno de los grandes filósofos que nosotros lo tenemos. Acá lo vemos como un niño chiquito, ¿sí? Al lado de una cantidad de filósofos, acá los vemos, estamos según el mapa del juego, esto es Delfos y acá tenemos pues como el teatro de Delfos. Y si nosotros nos acercamos un poco pues a este grupo de filósofos, podemos ahí un poco escuchar de fondo lo que van diciendo. Le bajé el volumen, pero ahí lo podríamos escuchar, ¿no? Les parece un poco intimidante, entonces se retiran, nos podemos un poco acercar a esto. Serían como nuestras facultades de filosofía y letras de la época, ¿sí? Pues gente hablando un poco a propósito de lo que es lo bueno, lo justo y demás, ¿no? Si nosotros miramos el debate que acabamos de presenciar entre Cassandra, que es nuestro personaje, el personaje femenino del juego, uno puede jugar este juego con un personaje masculino o femenino. Lo puede jugar con Cassandra, que es el personaje femenino, que en principio es el canon, porque cuando sacaron la novela escrita, la protagonista es Cassandra. Pero existe un personaje masculino que básicamente es el mismo juego y se llama Alexios. La razón de por qué escoger uno y otro es simple y llana, pues diseño realmente. A mí me gustan más los personajes femeninos en videojuegos, me parecen que están mejor diseñados visualmente, ¿sí?
porque creo que atienden un poco más a detalles. Creo que los hombres terminan siendo fantasías de poder, entonces son grandes y musculosos y ya como envases de testosterona. Y creo que a veces, no sé, puede ser un juicio personal y me imagino que hay juegos donde no es así y demás. Pero históricamente he preferido jugar con personajes femeninos por temas puramente de diseño, ¿no? Bien, volviendo un poco acá, repito, ¿sí? Nosotros nos encontramos en una discusión con filósofos y el argumento que le da Cassandra a los filósofos para convencerlos es muy bueno. Cassandra les dice, ¿sí? Tienen que ayudar a Sócrates y ellos dicen, qué mamera ayudar a este man otra vez, no, siempre se mete en lío y siempre nos alega y nos discute y nos refuta, no, yo no ayudo. Dice Cassandra, bueno, pero están juzgando a alguien por sus opiniones, por el derecho porque simple y llanamente las ha expresado. Es como vosotros, si yo les hubiera pedido ayuda a ustedes y no les hubiera dicho que Sócrates, ¿lo habríais ayudado? Y dicen ellos, no, pues sí, claro, tiene razón, ¿sí? ¿Cuál es el punto del asunto acá? ¿Qué es lo que está mostrando Cassandra? ¿Sí? Y qué es lo que nosotros queremos mostrar, que es básicamente lo que acabamos de leer en el Fedón, ¿sí? Nosotros comprendemos las acciones en términos de aquello que es bueno, de aquello que es bueno, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos tener, ese nombre va a ser muy posterior, algo que nos sirva para mirar qué es bueno y qué no es tan bueno. Eso lo vamos a llamar conciencia moral. La conciencia moral para Kant, por ejemplo, sí, es algo que se configura de manera puramente racional, a priori, consolidada y demás, ¿sí? Pero, pues, digamos, para Hegel es una construcción completamente histórica, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas habría que tenerlas en cuenta. Por lo pronto entendemos que la conciencia moral, o sea, un ejercicio intelectivo consciente que juzga las cosas en términos de lo que es lo mejor a lo que no es tan bueno, ¿sí? Nos permite a nosotros entender las cosas mismas. O sea, hay un principio de virtud, hay un arete a la base de la physis. No importa, repito, ¿sí? Lo que nosotros consideremos o sea, consideremos en términos de lo que son las cosas, porque el verdadero fundamento de lo que son las cosas es un criterio de inteligibilidad respecto a lo que es bueno de la cosa misma. Quiero cerrar con dos cositas porque pues ya van siendo las 9:40 de la noche acá en Colombia y quiero terminar de leer un par de cositas más de lo que nos dice Sócrates a propósito de esta perspectiva y esta lectura de Anaxágoras, ¿sí? En la cual él dice, mira, lo que dice Anaxágoras es chévere, pero se queda en causalidad eficiente. Nosotros necesitamos algo más, algo que nos lleve a pensar causalidades finales como lo que es lo mejor, porque si fuera por causalidad eficiente yo ya me habría ido a Megara o a Beocia, ¿sí? Arrastrados por la esperanza de que allá voy a seguir con vida y voy a hacer algo mejor, pero seguro de que es más noble soportar la pena que la ciudad me ordena, me quedo aquí en Atenas, porque considero que es lo mejor. Recordemos nuevamente y hacemos el énfasis que ya habíamos señalado antes, ¿sí? Que esta es la categoría que le interesa a Sócrates. Cuando Sócrates lee en Anaxágoras que todo está organizado por una inteligencia, dice, entonces me va a explicar por qué las cosas están organizadas de la mejor manera. Y ya lo vimos, cuando nosotros entendemos que lo bueno y el superlativo de lo bueno, que es lo mejor, ¿sí? Son formas de inteligibilidad, nosotros entendemos las cosas como buenas para. Y en ese sentido habíamos establecido la premisa que ya habíamos mencionado y es bondad es criterio de inteligibilidad. Yo entiendo las cosas cuando las entiendo como buenas para. ¿Sí? Eso va a servir en la metafísica platónica para mostrar que el ser y lo bueno coinciden, ¿sí? De tal manera que pues, lo malo o sea, lo malo es carencia de bondad. En el fondo, lo malo no es. Lo malo es ausencia. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Los medievales llamarían que el mal es privatio bonum, ¿no? Privación del bien, ¿sí? Bien. Dice, pone acá un último ejemplo Sócrates que quiero revisar rápidamente, ¿sí? Dice, si uno dijera que sin tener cosas semejantes, es decir, tendones y huesos y todo lo demás que tengo, no sería capaz de hacer lo que decido, diría cosas ciertas. Sin embargo, decir que hago lo que hago a causa de ellas, y eso al actuar con inteligencia y no por elección de lo mejor,
y no por elección de lo mejor, sería un enorme y exceso abuso de expresión. Pues eso es no ser capaz de distinguir que una cosa es lo que es la causa de las cosas y otra aquello sin la cual la causa no podría ser nunca causa. Entonces vean ustedes, y de hecho acá justamente ponen como la nota, ¿sí? Dice, bueno, pues Sócrates se podría haber fugado, como cuentan en el Critón, ¿sí? Y ya la había rechazado, también eso, bueno, básicamente de eso se trata el Critón. Que Critón llega a decirle, oye, mira, hay un barco, ¿por qué no te vas? Y Sócrates dice, no, me quedo, ¿sí? Pero nos interesa acá la explicación que da. Dice, una cosa es, ¿sí?, que nosotros podamos decir qué es lo que son las causas de las cosas, y eventualmente podríamos decir que otras cosas son las causas de las cosas, pero el criterio de inteligibilidad de lo que es bueno, de lo que es lo mejor, es la condición para que existan causas. Es que, repito, lo que Sócrates está haciendo no es simple y llanamente, como a veces pintan las historias de la filosofía, romper con la naturaleza y el cosmos y la fisis de los presocráticos y pensar el arete como una nueva realidad. No, Sócrates lo que está viendo es que en el fondo de la fisis hay un arete. Eso es lo que está pensando Sócrates. O sea, Sócrates no está tomando distancia de los presocráticos, pero a nivel de profundidad. Considera que no han profundizado lo suficiente. Por ello, para Sócrates, el conocimiento de las cosas tiene que ser el conocimiento de las causas de las cosas. Y el último conocimiento de las causas de las cosas es entender por qué las cosas son mejores que otras cosas. O por qué el orden actual es el mejor orden que otro orden. Lo decía, lo habíamos visto acá y vamos a subrayarlo nuevamente. Dice, ninguna otra cosa le conviene a una persona examinar, sino qué es lo mejor y lo óptimo. Y uno diría, pero no habíamos quedado con los presocráticos que lo mejor para examinar es el arjé. Y dice Sócrates, sí, el problema es que hasta ahora nos estamos dando cuenta que la explicación del arjé, o sea, de la fisis por la fisis, no explica mucho. Eso los mitos lo tenían, los mitos explicaban que era lo mejor de una cosa y lo peor de otra, pero claro, lo explicaban de manera mítica. Todavía esto no había llegado a la filosofía, y la grandeza de Sócrates en filosofía es precisamente descubrir esto. Bien, no me resta sino agradecerles su paciencia, todo el cariño, las intervenciones. Lo maravilloso de la filosofía es poder seguir dialogando con autores del pasado, como con Platón, como lo leíamos, ¿sí?, con Sócrates a partir de un videojuego, y con nosotros, una comunidad que va creciendo poco a poco. Que los cielos nos miren con su beneplácito. Tengan ustedes una feliz noche. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta pronto.